Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 750 me gusta de quienes dicen que el amor sabe perdonar. Varán y Dylan tienen un día romántico después del resentimiento. Ellos bailan. Prevalece un ambiente muy agradable y cálido. Varán y Dylan miran las fotos que tomaron juntos. Dylan también mira las otras fotos. Recuerdan cómo estaban en el baile de graduación. Fue hermoso. Pero no terminó bien. Dice que querías enviarme a Viena con el pretexto de una beca. Dylan dice que estaba muy celoso. Varán dice que eres muy terco. Incluso dice que casi terminamos por tu terquedad. Dylan dice que estabas muy entusiasmado y preparaste los documentos de inmediato. ¿Y si nos hubiéramos divorciado por ese malentendido? Varán dice que ahora estaríamos separados. Dylan, tal vez nos volvamos a encontrar más tarde. Fui a Viena para hacer mi maestría. Regresé cuando mi tía Cebrille dio a luz. Dice que regresó a Estambul. Dice que para que no me extrañes. Dice que siempre estamos en la playa donde nos encontramos. Entonces nos conocimos. Él dice, pienso en ti todos los días en esa playa. Se abrazan. Entonces no nos abrazaríamos. Te mantendrías alejado. Saki dice que eres el más diferente. Luego reconstruyen el sueño. Aunque sus voces interiores comprenden sus anhelos, sus palabras hablan de manera diferente. Azade, desde que llegaste. Me escucharás. Te divorciaste de Varán. Ya no eres la novia de esta casa. Dice que no vuelvas a andar por esta casa. Al parecer no te dijo nada. Ahora está comprometida y se casará pronto. No te quedes más con mi nieto. Entonces, ¿le creíste a Varán, Dylan y a mi abuela? Por supuesto que lo creí. Estaba celoso de ti incluso en mis sueños. Varán, ¿qué harías si estuviera comprometido? Me iría tranquilamente. Lloraría en silencio. Solía comer chocolate por la noche. Él piensa en ti. Tiraría el teléfono con ira. Entonces, dice, aparecía en mi corazón un dolor que no podía soportar. Luego regresa a su sueño. Empieza a despotricar. ¿Qué crees que haría Azade? Permanecería vacío después de que te marcharas. Dice que se iba a casar con su amo. Conoce a Varán en la playa. Varán pregunta, ¿no ibas a pasar por la mansión? Pregunta, ¿no podríamos vernos antes de regresar a Viena? Dylan dice que lo olvidé. Varán dice que esas cosas nunca se olvidan. Dylan dice que tengo que irme. Varán no lo permite. Dylan, no dejes que tu prometida me vea. También debes usar tu anillo, de lo contrario será una falta de respeto hacia tu prometida. Varán dice que ni compromiso ni matrimonio. Dylan no quiere escuchar. Varán, siempre vas verticalmente. Dice que pregunte una vez. Vuelven a la realidad y empiezan a discutir lo sucedido. Él pregunta, ¿me dejarás regresar a Viena? Él dice que no me dejarías. Luego se imagina en el restaurante. Dylan dice que desearía haber visto a mi sobrino también. Cevdet dice que no vayas. Dylan dice que lo deseo pero tengo que hacerlo. Mientras tanto, Varán llega al restaurante. Jasmine dice que salgamos. Cevdet, íbamos a hacer compras. Él dice, simplemente diviértete. Dylan dice, ¿nuevos diseños? Varán dice que sí. Dice que tiene como tema el anhelo y el reencuentro. Dylan menciona dos temas muy contrastantes. El viaje del amor comienza con el anhelo. Termina con la luz de Buslat. Varán dice que Hasret es el viaje del amor y el reencuentro es su fruto. Luego dice que comerás galletas. Varán pregunta, ¿lo hiciste tú? Le da un mordisco. ¿Te gustó, Dylan? Me gustó. ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho. ¿Realmente te encantó? Me encantó tanto, dice, hasta la muerte. Dylan regresa a la vida real. Dylan dice que todavía no dijiste quédate. ¿No te dije que te amaba en casa de tía Varán Berivan? Él pregunta, ¿no renuncié al divorcio?
Dylan dice, nunca pensé que me amarías. ¿Cómo? Eras un hombre fuerte. Estabas muy guapo. Eras el líder de la tribu. Ella dice que yo era una chica normal y corriente. Baran dice que eso no sucedió. Tú eres el que se sostiene por sí mismo. Smart estudió en la universidad. Recibió una beca para realizar su maestría. Dice que eras una chica fuerte. Dice que no seas injusto contigo mismo. Dice que terminemos nuestro sueño pensando en consecuencia. Dylan y Baran regresan a sus sueños. Dylan llegó a su habitación. Llama a la puerta y entra cuando no hay nadie. Ve su hebilla sobre la mesa. Lo toma en su mano. Mientras tanto entra Baran. Él dice, ¿qué haces aquí? Él pregunta por qué escondiste mi hebilla. Baran, no lo escondí. Dice que se queda donde lo dejaste. Dice que su lugar nunca ha cambiado. ¿Puedo tener Dylan? Dice que estaba muy triste porque lo olvidé. Baran pregunta, ¿no hay nadie más a quien hayas dejado atrás? Dylan dice que me iré ahora. Él dice que está bien, entonces vete. Cuando Dylan está a punto de irse, Baran pregunta ¿por qué llegaste a mi vida? Él dice, ¿lo dejarás por segunda vez? Él pregunta ¿por qué me hiciste sufrir? Dylan, eres el único que sufrió. Yo trabajé en el laboratorio. Luego trabajé en una pastelería. Dice que estaré tan cansado que no podré pensar en ti cuando regrese a casa. Entonces, ¿por qué te divorciaste? ¿Te preocupaste tanto por mí por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Dice. Pasan de los sueños a la realidad. Baran, sin ti todos los colores de la vida se desvanecen. Entiéndelo, Dylan. Dice que cuando te fuiste, la vida volvió a ser como era antes de ti. Siguen soñando. Baran dice adelante, nos vamos. Dylan pregunta, ¿dónde? Él pregunta, ¿no viniste a ver a mi padre? Luego dice, ven a ver a mi padre. El señor Kudret sigue postrado en su silla como antes. Dylan grita. Ya no conoce a nadie. Dice que empeoró después de que te fuiste. ¿Cómo dice Cian? Él pregunta, ¿entró en la universidad? Baran dice que no. Frat simplemente está deambulando. Por eso Frat sigue siendo molesto, dice. Rose salió de la mansión. Frat lo lastimó mucho. En cuanto a la hermana Kader, fue muy malo cuando se fue. Cuando mi tío encontró el lugar vacío, se volvió uno con mi abuela. Extendió su rencor y odio por toda la mansión. Dylan, ¿y tú? Dice que la vida me ha pasado de largo. Dylan dice que si tocamos a Baran y estamos juntos, todo estará bien. Cuando vuelve a la realidad, Dylan se pregunta si realmente sucederían estas cosas malas si rompiéramos. Baran dice que sí. Cuando llegaste a esta mansión, las nubes oscuras se dispersaron. Dice que las flores florecieron por todas partes. Baran dice, ¿deberíamos dejar atrás los sueños y volver a la realidad? Él dice, debería hacerte una confesión. Él dice, cuando ganaste la beca, alquilé una casa en Viena. Dylan dice, ¿en serio? ¿Qué piensas, Dylan? Te dejaría así. Dice que incluso estaba dispuesto a ser amigo tuyo. Nunca nos iremos. Porque nuestro destino es el mismo. No importa las dificultades que enfrentemos, nos abrazaremos fuerte. Caminaremos sabiendo que nuestro amor nos mantendrá unidos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.